De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar y con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Dios me dio este pasaje y me dijo que era para ustedes, pero quiero desglosar primero de qué se trata para poder decirles y sea más fácil para ustedes comprender esto. En primer lugar, el profeta Isaías les dice como profeta al pueblo y a Dios mismo, alabando las misericordias, las bondades de Dios y la multitud de las piedades de Dios. Y el profeta Isaías dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que él ha hecho y a la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. Oiga usted, el profeta Isaías conocía perfectamente la historia de Israel. Conoció perfectamente cómo Dios, por eso él dice: recordaré y haré memoria. Porque él, conociendo la historia, supo que la bondad de Dios era guiar siempre a su pueblo para sacarlos de la esclavitud y llevarles a la tierra que él les había prometido. Dios, en su bondad y en su misericordia, puso siempre a alguien delante de ellos para que de esa manera fueran sacados e introducidos donde ellos tenían que estar. Pero este profeta alaba a Dios porque en primer lugar reconoce que al hacer memoria, una de las cosas que se resaltan es que la bondad de Dios es querer hacerle bien al hombre. La misericordia de Dios es querer ayudarle a la persona, a la familia o a la iglesia o inclusive a la nación. La bondad de Dios es hacer lo bueno para nosotros. Pero así como él dice, el profeta, y menciona que requiero recordar lo que tú has hecho, porque lo que tú nos has dado y las grandezas de tus beneficios, oh Dios, son para nosotros, para el pueblo de Israel, para tu casa. Entonces, ¿qué es lo que él alaba? Lo que Dios ha dado y el beneficio que él otorga en su bondad. Ahora la pregunta es entonces, ¿qué es lo que les dio recordando él lo que les había dado? El texto de más abajo dice que Dios les dio a Moisés. Moisés es el hombre que Dios escogió, óigame bien, que lo capacitó, que lo preparó. No fue un hombre cualquiera que el Señor escogió, fue Moisés el sacado de las aguas. Y Dios había dicho que ese hombre, Moisés, serviría como el libertador del pueblo de Israel, pensando Dios en el bien para su pueblo.
Las escrituras mencionan que la preparación no fue corta. 40 años primero, él ya sabía que era llamado, pero todavía no había sido pulido. 40 años después en el desierto de Madián, luego viene ungido, lleno de la revelación de la presencia del Señor, para libertar ahora sí al pueblo de Israel con la mano gloriosa del Espíritu de Dios. Las escrituras mencionan, según este hombre Isaías, en el capítulo 66, 63, donde estamos. Mire usted el verso 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés, oiga allí, y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Dios escoge en cada iglesia, óigame bien, a nivel mundial somos muchísimos cristianos. El evangelio está llegando aún a los lugares más recónditos, donde el evangelio antes no era oído. Ahora está llegando el evangelio para salvación. El Señor tiene a todas sus ovejas que se han convertido, son sus ovejas. Pero hay rebaños que el Señor ha separado. Escúcheme, son rebaños. Este es un rebaño. La iglesia de allá es otro rebaño. La iglesia de Colombia es otro rebaño. La iglesia de Estados Unidos es otro rebaño. Cada rebaño es el lugar donde se congregan las personas y donde Dios ha puesto pastores conforme a su corazón. ¿Dónde está el que puso a Moisés? Vean ustedes en el versículo 11. Se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Primero, ¿qué es el bien que hace o que dice el profeta Isaías? El bien que dice que Dios hace a su pueblo es que Dios le pone pastores. O pastor o pastores. Y esos pastores son escogidos de Dios y trae la unción de Dios y el Espíritu Santo para que a través de su Espíritu la congregación sea llevada por los beneficios de Dios que quiere darle a su pueblo, por sus bondades y misericordia. Dios quiere levantarlos. Dios pone. Efesios dice claramente, capítulo 4, que Él mismo constituyó, óigame bien, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo. Isaías reconoce la bondad de Dios y es un beneficio. Siéntase bendecido de que usted es parte de uno de los rebaños del Señor, que usted está en un redil que es este. Siéntase bendecido que la bondad y las muchas piedades de Dios es que usted tenga un pastor que le pastoree. Siéntase bendecido por el Señor, que usted no es oveja errante que anda vagando por allí, sino que por el Espíritu del Señor Él ha escogido y ha puesto pastores que pastoreen conforme al Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Qué Él les ha dado? Porque Isaías dice: le alabo a Dios por sus misericordias, haré memoria de las alabanzas a Jehová conforme a todo lo que Él nos ha dado y a las grandezas de sus beneficios. Eso es una de las cosas por la cual Isaías alababa a Dios. Había dado al pueblo de Israel pastores, no solo uno, le dio pastores que los pastoreen. Vea usted más abajo, el verso 11, en la parte de abajo, dice, en la última parte: donde el que puso en medio de él su Santo Espíritu. Alguien no es pastor aquí, óigame bien, porque queremos serlo. Es por elección divina. Dios elige.
Dios escoge. No puedo negar que existan personas que pastoreen por contienda, por división, por pleitos, por riquezas y ganancias deshonestas. Otros solo por ser vistos, porque los hay. Existen. Pero hay pastores que pastoreamos por el Espíritu de Dios, una elección que Él nos hizo a nosotros. No lo pedimos, no lo buscamos. A Él le plació hacerlo. Una de las capacidades que tenemos que tener los que somos llamados a pastorear es la capacidad de perdonar, de estirarnos, porque somos llevados hasta el límite para poder perdonar. Porque no podríamos nosotros pastorear o liderar a la gente si no hubiera el perdón y el amor hacia la gente. Isaías dice: te alabaré por tus misericordias y tus bondades, por lo que nos has dado, y haré memoria. Recordaré, porque la historia de Israel está escrita. Les dio pastor con Moisés. Dios lo ungió y lo preparó. Porque en el pastorado, mis hermanos, no es para señorearnos de nadie. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:3 que está prohibido para un pastor del rebaño de Dios señorearse sobre los demás, sino ser ejemplo en todo, en todo. Puso el Espíritu Santo porque Él es el que escoge y Él es el que llama. Vea usted más abajo en el mismo capítulo de Isaías 63, verso 12. El que los guió por la diestra de Moisés. ¿Quién es que guía en el pastorado a través de Moisés? ¿Quién es sino Dios, el Espíritu Santo? Él era que pastoreaba a través de este líder Moisés. Era el Espíritu de Dios en él. Y cuando tú tienes pastores, esos pastores guiados por el Espíritu de Dios, estás siendo tú guiado por el Espíritu de Dios y pastoreado por Él. No podemos decir que usted tiene a Dios por pastor si usted no se sujeta a ningún pastor que Dios elige y llama. Porque no existen ovejas del rebaño de Dios que no tengan sobre ellos el pastoreo y el cuidado del Espíritu Santo, porque ellos serán llamados, los pastores, a dar cuenta delante de Dios. No existe el pastoreo de Dios para alguna oveja sin que esté sujeto a un pastor. Vea usted más abajo en el versículo 12, para terminar el 12 completo. Dice: el que los guió por la diestra de Moisés. ¿Quién los guió por la diestra de Moisés? Con el brazo de su gloria, el Espíritu de Jehová. Más abajo dice: el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. ¿Quién separó las aguas? Fue Moisés. El Espíritu de Jehová le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Pues entonces usa esa vara. Él tuvo que pararse sobre el mar, ahí en la roca, ante todo ese mar gigante. Y venía el ejército de los egipcios detrás para llevarlos de vuelta a cautiverio, o tal vez solamente querían matarlos. ¿Y quién separa las aguas que estaban allí? Moisés. Y las aguas se separaron. Y Dios le respalda porque vino el soplo, como dice el libro de Job, vino el soplo helado de Dios. Dice el libro de Job. Y el soplo helado de Dios es que el Señor empezó. Y era tan
tan helado que congeló las aguas de lado a lado. Eran diques de hielo. Eso dice el libro de Job. Y ellos cruzaron por el medio sin que el agua siquiera los tocase. Y cuando estuvieron ya al otro lado, las aguas se descongelaron y entonces se ahogaron todo el ejército de los egipcios. Y pasó hacia adelante. ¿Quién los guió? ¿Quién separó el agua? A través de Moisés, por el Espíritu de Dios, pastoreándoles. Vea usted más abajo, verso 13. El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Cuando hay un pastoreo y hay, hermanos, obediencia a este pastoreo, tu pie no tropieza. Las aguas no te van a negar. Vas a salir de allí vencedor. Cuando tienes un pastoreo, hermanos queridos, la Biblia te dice que el brazo de su gloria te salva, porque Él está con su pueblo y no permitió que ellos tropiecen. Verso 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Es impresionante ver la grandeza y la voluntad de Dios para hacerle bien a la gente. Pero ¿sabe cómo respondió la gente? Con rebeldía, con terquedad. La gente era como una bestia en un valle sin querer someterse. Era un pueblo duro de cerviz. Vea usted en el versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes. ¿Qué fueron ellos? Rebeldes. El bien de Dios es pastorearlos, bendecirlos a través de sus siervos que Él escoge. Pero el corazón de ellos era como una bestia en un valle. Eran tan rebeldes. Y mire el verso 10 más abajo. Hicieron enojar al Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Cuando alguien se resiste al pastoreo de Dios, al estilo de Dios, poniendo a sus ungidos y a su escogido, usted no hace otra cosa sino ser rebelde si usted no quiere ser pastoreado. Todo el que no quiere ser pastoreado está siendo rebelde a Dios. Y esta es la palabra que el Señor me daba, bien fuerte, porque aquí el texto dice que el que era rebelde e hicieron enojar al Santo Espíritu de Dios, Dios mismo se vuelve enemigo de ellos. Dios mismo se tornó en enemigo para el pueblo. Dios mismo dijo: hasta allí. Vea conmigo Salmo 78 para que usted vea toda esta historia. En el versículo 17, 78, 17. Salmo 78, 17 dice así, vea conmigo, sígame por favor. Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó.
Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, y aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaron de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Leo de nuevo el 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que aquellos que se rebelan contra el pastorado de Dios, y hablo de rebelión, ya me va a entender mejor, y mejor vamos para que me lo entiendan mejor? Vaya conmigo a Deuteronomio, por favor. El capítulo 1, el verso 43. Vaya. Deuteronomio 1:43. Dice: y os hablé, subraya esto, y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Subraye donde dice: y os hablé y no disteis oído. Eso es rebelión al pastorado de Dios. Cuando usted oye lo que decimos de parte de Dios y usted no quiere oír, o se hace el sordo y no quiere. Y os hablé y no disteis oído. Y no dar oído significa que a la larga sí está escuchando, pero no le da la importancia de vida. No importa, eso puede esperar, eso es para otros. A mí no me pidan sacrificio, a mí nada que esto, no, así estoy bien, no hay problema. Oye y no da oído. Y al pueblo de Israel les pasó que por no obedecer a Dios, dice que les salieron avispas, que les mordieron, les picaron, los envenenaron allí. Y fueron ellos derrotados en Seir hasta Horma. Todo el que se revela al pastorado de Dios, el Espíritu Santo de Dios, se vuelve enemigo de ellos. Pregúntese por qué en su vida no prospera. Pregúntese por qué las cosas siempre están de la misma manera. Pregúntese por qué toca puertas y no se le abren. Pregúntese por qué hay siempre enfermedad. Pregúntese, ¿no es que acaso usted no se está dejando pastorear por Dios? ¿No es que acaso Dios le está hablando y usted no quiere prestar oído? ¿No será acaso que usted está en rebelión contra el modelo de Dios por su Santo Espíritu y el Señor está haciendo el enemigo suyo? ¿Para qué?
El salmo que leíamos decía en el Salmo 78, al final, que les repetí 2 veces el 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Ese es el objetivo de Dios, por el cual se vuelve enemigo de aquel que no quiere ser pastoreado por el Espíritu de Dios, si es que eres ovejita de Dios. ¿Cuál es el motivo de Dios y el objetivo? Es que tú le busques a Dios. Es que si eres oveja de Dios, Dios te disciplina. Es que si eres oveja de Dios, te va a doler en el proceso, pero sus misericordias son grandes. Te va a doler porque Dios se hará tu enemigo. Y escúcheme que si Dios es su enemigo, usted pierde. Usted pierde. No hay nadie que le gane a Dios. Pero el bien de Dios no es matarte y destruirte y condenarte. El bien de Dios es que te vuelvas a Dios y le digas a Dios: quiero ser pastoreado por ti, quiero recibir un pastoreo, quiero someterme al modelo tuyo en el pastorado, quiero obedecer al Santo Espíritu de Dios. ¿Qué más es aquello? Isaías 28:12. ¿Qué más es rebelarse o no ir a Dios? Mire conmigo en Isaías, por favor, en el capítulo 28. Y vea conmigo el verso 12. Tiene más para que usted se dé cuenta. Isaías 28, versículo 12 dice: a los cuales él dijo: este es el reposo, dijo Dios, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. ¿Qué dice ahí? Mas no quisieron oír. No quisieron oír. Y vean el 30:15 de ahí mismo, de Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Está hablando Dios. En quietud y en confianza será tu fortaleza. Y tú no. ¿Qué dice el texto? Y tú no quisiste. Es que es posible que sí hayan quienes oyen, pero sencillamente no quieren. No quieren. Y si no quieres hacerlo, estás en rebelión. Isaías 63, vamos de vuelta. Isaías 63, versículo 10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Él mismo. Y no crea que a Dios no le duele ser enemigo suyo. Vea lo que dice el verso 9 de Isaías 63. Dice: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. ¿Quién fue angustiado? ¿Usted qué cree que el Señor se goza viéndolo sufrir? ¿Usted qué se cree que Dios está riéndose y de bien hecho, merecedor, te lo tenías y te falta todavía que te aplaste? ¿Usted cree que Dios está haciendo eso? Se equivoca. Mi Dios es bondadoso, mi Dios es misericordioso. Cuando tú sufres, Él sufre contigo. Cuando tú eres angustiado, Él es angustiado contigo. Cuando tú eres entristecido, Él se entristece. Pero su amor es necesario para que usted se vuelva al Espíritu de Dios y obedezca a su Santo Espíritu. Mira el verso 9, dice: en toda angustia de ellos, Dios fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de su antigüedad. ¡Qué amor el de mi Padre! Si Él algo hace, no es para destruirte y matarte, es para buscar
en ti el deseo urgente de buscar la ayuda de Dios para ser pastoreado conforme a su modelo. Y aun cuando sufres, porque Él se hace tu enemigo, Él sufre contigo. Él se angustia contigo. Y cuando llega el momento en que sus hijos se arrepienten, Él los salva, dice. El ángel de su faz, que no es otro sino Jesucristo, viene a traer salvación a aquellos que se arrepienten y los salva. Su mano, su amor, su clemencia los redime, los perdona, los trae de nuevo a su redil, pastoreado a su modelo, y los levanta. ¿Cuántos alaban al Señor? Y los levanta. Y los levanta. No importa si hasta aquí no has obedecido a Dios, porque Dios puede hacer una cuenta nueva, redimirte, traerte y levantarte. Pero está en tu poder de decisión qué tú quieres hacer. Está en ti el decidir y decir: yo lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Si tú lo quieres hacer, el Señor te redime, te perdona y te levanta para la gloria de Él. Porque ese es su amor. Ese es el poder del amor del Señor y su clemencia para redimir a su pueblo. Por eso la Biblia dice que el que se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación. Ya no más condenación sobre ti. Ya no más al Espíritu de Dios peleando contra ti, siendo tu enemigo. La Biblia dice en Efesios 4:30 que se puede contristar y entristecer al Espíritu Santo, pero también hay quienes pueden alegrar al Espíritu Santo cuando están sujetos al pastoreo según el modelo de Dios. Dicen amén. La Biblia le dice en Hebreos 13:17, ábralo por favor. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice obedeced, eso dice el Espíritu Santo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Vea Primera de Pedro 5. Por favor, Primera de Pedro 5. El versículo 5. Verso 3 al 5 dice: no como teniendo señorío. Verso 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, ¿de quién es la grey? ¿De quién es el rebaño? De Dios. Los pastores no somos dueños de su vida. Imposible. Es de Dios. Pero nos ha encargado una gran encomienda como pastor de su rebaño: apacentarles a la grey de Él, a sus ovejas que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplo de la grey. No puedo exigirles. Una de las cosas que dijeron en Bogotá cuando estuvimos en el departamento, le dije al Señor: me falta un colchón para mis hermanos. Ellos necesitan dormir en colchón, tráigame, búsqueme. Porque a la larga, le digo, yo soy la que me voy a sacrificar. Porque si ellos no tienen un colchón donde acostarse, soy yo la que no voy a tener donde dormir. El hombre dijo: uy, esta sí es una verdadera líder. Y lo hice correr para que me traiga lo que me hacía falta. No teniendo señorío, sino siendo ejemplo de ellos. Verso 5.
Igualmente, versos 4, perdón. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? No le oigo. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo, Jesús. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por algo esta tarea no es fácil, es dura. Ustedes creen que es fácil, no es fácil. Es dura. Solo el Espíritu de Dios, quien nos ha llamado, nos sustenta, nos fortalece y nos da dirección para seguir en su obra. Versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujeto a los ancianos. ¿Están oyendo, jóvenes? A los ancianos, a los mayores, pero en especial ancianos. Aquí tiene que ver con los que pastorean, los dirigen. Y todos, subraye la palabra, todos sumisos, dice el Espíritu Santo, y todos sumisos unos a otros. Porque ¿cómo es que usted no va? ¿Cuándo es que usted no va a ser rebelde? Cuando no es orgulloso, cuando no es egoísta. El sumiso tiene humildad. Tiene humildad. Esa es la condición de un sumiso. Es humilde para oír y es humilde para responder. Y hay una enseñanza de esto en la escuela de líderes que damos sobre respetando autoridad. Es muy profundo, porque así como se les pide a ustedes el respeto a la autoridad no puede abusar de la autoridad que tiene. Pero ahí está la condición para que usted no se rebele al Espíritu Santo de Dios. Dice, revestíos de humildad. Subráyelo, subráyelo, revestíos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios. Ahí va una vez más. Cuando dice resiste, se hace enemigo. ¿Me está oyendo, hermano? Cuando dice resiste, se te hace enemigo una vez más. Él resiste a los soberbios. Entonces, el que no se está dejando pastorear es soberbio, altivo, orgulloso. No hay humildad. Lea más abajo, dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quieres vivir de acuerdo al modelo de pastoreo del Espíritu Santo? Revístase de humildad. Quítese la soberbia, la arrogancia, el orgullo, la altivez. Quite de usted el egoísmo para que usted pueda ser pastoreado por Dios, para que el Espíritu Santo no lo resista. Verso 6: humillaos. Al final y al cabo, ¿ante quién usted se humilla? ¿Ante quién usted se viste de humildad? Es a Dios, no al hombre. Es a Dios. El pueblo de Israel terminó el pastorado con Moisés. Que da pena cómo fue su fin. Fue triste, porque él solo miró de lejos. Porque aquellos a quienes Dios unge para ser pastores sobre ustedes, no crean que Dios los trata suavecito cuando desobedecemos. Dios nos trata duro, duro. Porque al que más se le da, más se le demanda. Porque es la grey de su rebaño, es la oveja, son las ovejas de su redil. ¿Está conmigo? Y después de Moisés levantó a otros y a otros. Inclusive el Salmo 78, vuelva de nuevo. Termino con este texto. Ahora sí quiero la pantalla, por favor. Salmo 78. ¿Está conmigo? Vea conmigo en el versículo 70.
versículo 70, dice: eligió a David su siervo. Ya no era Moisés. ¿Quién era ahora? David. Y lo tomó de las majadas de las ovejas. ¿Quién elige pastores? Dios. Y los unge con su espíritu. Y más abajo dice: detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Siempre les puso pastor. Y David fue el que también pastoreó a Israel. Déjese pastorear por aquellos que no están dejándose pastorear por Dios. Déjese pastorear. Segundo, para aquellas personas que creen que no importa estar en una y otra iglesia, está mal. Porque Dios da cada estrategia al pastor del rebaño donde Él dirige, para la forma y el estilo como Él quiere que sean dirigidos. Y no es el mismo del de allá al frente, del de la vuelta, de allá ni de por allá. Es diferente. No puede estar en dos congregaciones. Tiene que estar en una. ¿Me está oyendo? Tiene que estar en una.